La armonía, la sinfonía divina de la vida cristiana. La armonía es una sinfonía divina. Es la interrelación perfecta entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo material, lo interno y lo externo. Vivimos en un mundo que, a menudo, parece estar lleno de discordia. Las tensiones sociales, las luchas internas y las fracturas en las relaciones pueden hacer que nos sintamos desconectados de la paz y de la armonía que anhelamos. Sin embargo, la armonía no es solo una meta, sino una realidad que Dios nos invita a experimentar aquí y ahora, a pesar de las dificultades de la vida. A lo largo de este video, exploraremos qué es la armonía desde una perspectiva cristiana, cómo podemos cultivarla en nuestras vidas y por qué es esencial para vivir una vida plena y en paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Empezaremos por preguntarnos, ¿qué es realmente la armonía? Y, más importante aún, ¿cómo podemos vivirla en nuestra cotidianidad? Vamos a adentrarnos en este maravilloso concepto. ¿Qué es la armonía? La armonía es un concepto profundamente relacionado con la idea de unidad y equilibrio. En el ámbito musical, la armonía se refiere a la combinación de sonidos que se producen de manera coherente y agradable. De manera similar, en la vida cristiana, la armonía se refiere a la interrelación perfecta de todos los aspectos de nuestra vida bajo la dirección de Dios, produciendo un resultado que refleja su paz y su propósito. En un sentido más amplio, la armonía es la unión de las diferentes partes de algo en un todo coherente. Esto implica que, aunque cada parte pueda ser distinta, tiene un lugar y una función en el conjunto. No se trata de homogeneidad, sino de complementariedad. La armonía, entonces, no es la eliminación de la diversidad, sino la integración de las diferencias en un todo que tiene sentido y que tiene belleza. En la Biblia, la armonía se presenta como la paz de Dios que reina en nuestros corazones y en nuestras relaciones. En Colosenses, Pablo nos anima diciendo, «Y que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Esta paz de Cristo que gobierna en nuestros corazones es la base de la armonía. La armonía no es algo que podamos crear por nuestros propios medios, sino que es un regalo divino que se manifiesta cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Cuando nos rendimos a Dios, Él puede traer armonía en medio de las discordias de nuestro corazón y de nuestras relaciones. La armonía como un principio divino. La armonía no es solo un concepto abstracto. Es un principio divino que se encuentra en el mismo corazón de la creación. Si miramos el mundo que Dios ha creado, vemos que hay una belleza inherente en la manera en que todo está diseñado para funcionar en conjunto. La naturaleza misma es un testimonio de la armonía divina. Las estaciones del año, los ciclos de la vida, el equilibrio de los ecosistemas. Todo está interconectado de una manera que refleja la sabiduría y el orden de Dios. En Génesis, cuando Dios crea el mundo, vemos un patrón de orden y armonía que se repite una y otra vez. En cada etapa de la creación, Dios ve que lo que ha hecho es bueno, lo cual refleja el equilibrio y la perfección que Él ha establecido. La creación misma es una obra de armonía que apunta a un creador que ama la unidad y la paz. En Proverbios se nos dice, «Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos». Este versículo muestra que el universo, con todas sus complejidades, fue diseñado con una sabiduría perfecta que busca la armonía. Todo lo que Dios ha creado tiene un propósito, y todo funciona de acuerdo a ese propósito. De la misma manera, nuestras vidas están llamadas a reflejar esa armonía divina cuando vivimos de acuerdo con el plan que Dios tiene para nosotros. Jesús, al venir al mundo, también trajo consigo esta armonía divina. Él vino para restaurar lo que se había roto, para reconciliar al ser humano con Dios
y para restablecer la paz entre las naciones. En él, la armonía de la creación original se refleja en la reconciliación de todos los aspectos de la vida humana. La armonía en las relaciones humanas. La armonía no solo se experimenta a nivel personal, sino también en nuestras relaciones con los demás. Como cristianos, estamos llamados a vivir en paz y armonía con nuestros hermanos y hermanas, a construir relaciones que reflejen la unidad que tenemos en Cristo. En 1 Corintios, Pablo nos habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, un cuerpo en el que cada parte es única, pero todas juntas forman una unidad perfecta. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es un ejemplo de armonía divina. Cada miembro del cuerpo tiene un papel y una función específica, y todos trabajan juntos para el bien común. De manera similar, en nuestras relaciones personales, estamos llamados a vivir en armonía, aceptando nuestras diferencias y reconociendo que cada uno de nosotros tiene un papel único en la familia de Dios. La armonía en nuestras relaciones se basa en el respeto mutuo, el amor y el deseo de buscar el bien del otro, y sobre todo, en la unidad en Cristo. La armonía no significa que siempre estaremos de acuerdo, ni que no habrá diferencias. Lo que importa es cómo manejamos esas diferencias y cómo nos acercamos los unos a los otros con un corazón dispuesto a perdonar y a restaurar. En Efesios, Pablo nos llama a vivir en armonía, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitando con diligencia preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí la armonía se logra a través de la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Estas son virtudes clave para construir relaciones armoniosas, ya que nos permiten superar los conflictos y trabajar juntos por la unidad del cuerpo de Cristo. La armonía y la paz interior. La armonía no solo se experimenta en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestro interior. Vivir en armonía con uno mismo es una parte fundamental de la vida cristiana. La falta de paz interior, el conflicto interno, puede dificultar nuestra capacidad para vivir en armonía con los demás y con Dios. La armonía interior se logra cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando buscamos vivir de acuerdo con su propósito para nuestras vidas. Cuando estamos alineados con Dios, cuando vivimos en obediencia a su palabra, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses, Pablo nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz interior es el resultado de vivir en armonía con Dios. Cuando nuestras mentes y corazones están alineados con su voluntad, experimentamos una paz profunda que nos sostiene en medio de las pruebas y dificultades. Esta paz interior nos capacita para ser pacificadores y para vivir en armonía con los demás. ¿Cómo cultivar la armonía en nuestras vidas? Cultivar la armonía no es algo que suceda de manera automática. Requiere intencionalidad, esfuerzo y la ayuda del Espíritu Santo. A continuación, veremos algunas formas prácticas en las que podemos cultivar la armonía en nuestras vidas. 1. Buscar la paz con Dios. La armonía comienza con nuestra relación con Dios. A través de la fe en Jesucristo y la obediencia a su palabra, experimentamos la paz con Dios que nos capacita para vivir en paz con los demás. 2. Practicar el perdón. El perdón es esencial para restaurar la armonía en nuestras relaciones. Cuando perdonamos, eliminamos las barreras que impiden la reconciliación y creamos espacio para que la paz de Dios fluya en nuestras vidas. Ser humildes y mansos. La humildad y la mansedumbre
son características que nos permiten vivir en armonía con los demás. Al ser humildes, reconocemos que no somos superiores a los demás y estamos dispuestos a escuchar y aprender. 4. Buscar la unidad. La unidad es clave para la armonía. Como cristianos, estamos llamados a vivir en unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esto no significa que siempre estemos de acuerdo en todo, pero sí que trabajemos juntos por el bien común y busquemos la reconciliación. 5. Vivir según la voluntad de Dios. La armonía se logra cuando vivimos de acuerdo con el propósito divino para nuestras vidas. Esto requiere sumisión a la voluntad de Dios y disposición para vivir en obediencia a su palabra. Conclusión. La armonía es un principio divino que refleja la paz, la unidad y el equilibrio perfectos de la creación de Dios. Como cristianos, estamos llamados a vivir en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La armonía no es algo que podemos lograr por nuestra cuenta, sino que es un regalo que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Hoy te invito a reflexionar sobre cómo puedes cultivar la armonía en tu vida. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser restauradas? ¿Cómo puedes trabajar por la unidad y la paz en tus relaciones? Recuerda que la armonía comienza en tu corazón y que al buscar la paz con Dios experimentarás una transformación que impactará todas las áreas de tu vida. Oremos. Señor, gracias por la armonía que nos ofreces a través de tu paz. Ayúdanos a vivir en unidad contigo, con nosotros mismos y con los demás. Que tu paz gobierne nuestros corazones y nuestras relaciones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este video. Que la paz y la armonía de Dios te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video.